Bueno, ya vemos lo que son las expresiones de la prensa alternativa y las falsedades que se pueden repetir ahí y la manera como se machaca que el cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente puede resolver nuestros problemas. Se discutió mucho sobre el cambio de Constitución cuando cayó el régimen de Fujimori y surgió la esperanza de una democracia que echara raíces. Un libro que testimonia mucho de los debates que hubo en esa época y del proceso que se llevó a cabo, acaba de ser reeditado 20 años después, lleva como título La República Incompleta, su autor está con nosotros, Juan Paredes Castro. Colega Paredes Castro, mucho gusto de tenerte acá con nosotros. Es un gusto, Fernando Mávila, estar con ustedes. Juan, muy buenos días. Primero queríamos abordar el tema de estas falsas narrativas y de qué manera pueden influir incluso en esta reflexión sobre lo incompleta de nuestra República. Bueno, yo te diría que a estas alturas, ¿no?, volviendo a ver el titular del libro, La República Incompleta, yo diría que ya no está tan incompleta nuestra República, porque tenemos al costado de nuestra crisis institucional de años y recurrente y ahora en regresión institucional, diría yo, porque después de haber mejorado algo hemos retrocedido. Con el golpe de Castillo no podemos decir de que la democracia esté a salvo, la podemos perder en cualquier momento y volver a recuperar una democracia cuesta mucho. Pero precisamente durante el gobierno de Castillo es que hemos visto cómo se le ha dado impulso a esta prensa alternativa y a esa falsa narrativa. Está preciso. Entonces, yo te diría que gracias a esta Constitución vigente, que el año 2003, cuando yo publico este libro, todavía no se tenía la proyección de que esta Constitución podía durar tanto tiempo. Y aún más, no se tenía tampoco la proyección de que el modelo económico que traía dentro esa Constitución podía ser uno de los pilares del desarrollo y del fortalecimiento fiscal y de la macroeconomía que estamos viviendo. Y gracias a ese modelo económico es que nosotros estamos reclamando ahora ese otro contrapeso, que es el republicanismo, que es nuestra institucionalidad democrática, sin la cual vamos a perder soga y cabra, porque vamos a perder nuestra democracia y podemos perder nuestro desarrollo económico. En todo caso, una cosa que queda clara en tu libro, a la que prestas mucha atención, es la voluntad de los partidos políticos democráticos de buscar una salida consensuada. Se aprendió una lección, la de que cuando no se respete el Estado de Derecho, todo termina mal, porque crece el autoritarismo. Ese consenso y esos partidos no existen ahora. No hemos sido capaces de ponerlos de acuerdo. Yo creo que la experiencia del 2000 y 2001 fue una experiencia aleccionadora, porque hizo ver a los líderes y a las organizaciones políticas de ese momento cuánto costaba perder una democracia y cuán importante era recuperarla. Y recuperarla con institucionalidad. Y por primera vez, precisamente recoge este libro el documento del acuerdo de gobernabilidad, que lo estábamos viendo contigo antes de entrar acá al set. Estaban los firmantes de todos los partidos políticos, de la izquierda, de la centroderecha, de la centroizquierda, todos los partidos de ese momento. Comparado a aquel Congreso, incluso con bancada fujimorista, que dieron un paso al costado para trabajar por la institucionalidad del momento, porque el fujimorismo dio un paso al costado. Marta Hildebrand renunció a la presidencia. Ella renunció a la presidencia. ¿No? Y facilitan el nombramiento de Paniagua. Y esa bancada fujimorista trabaja junto con las demás en la reconstitución de una institucionalidad vital en ese momento. Ese Congreso no lo tenemos hoy, lamentablemente. El Congreso de hoy, incluso con bandas criminales dentro, no nos garantiza una vuelta a la institucionalidad. A pesar de que época. hubo congresistas evidentemente de las propias bancadas afines a Castillo que votaron a favor de su vacancia. A pesar de ello, sería imposible, reedituar ese acuerdo, el que tú mencionas, en una circunstancia como la que vivimos en diciembre. Y yo creo que inclusive con ese sector impresentable
para todos nosotros en el Congreso y con características delincuenciales, y yo no pierdo la esperanza de que puede haber un mínimo de voluntad política desde el Congreso y desde el gobierno para trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, porque de otra manera no vamos a tener una salida y vamos a tener el grave riesgo de que perdamos el desarrollo económico, porque hay otras voluntades que apuntan precisamente a liquidar la Constitución del 93, ¿no?, la vigente, y a liquidar nuestra democracia también. Tenemos un antisistema muy cercano, representado por los señores Cerrón y el mismo Perú Libre, que son amenazas cercanas y muy concretas contra la democracia y contra el desarrollo económico. Para no hablar de las economías ilegales, ¿no? Pero claro, porque quisieran llevar nuestra economía en otra dirección y nuestra democracia también. Entonces ya no estaríamos hablando de una república democrática, probablemente una república muy al estilo de la República Democrática del Congo, digamos, o de Nicaragua o de Venezuela. Ahora, sí hubo un debate intenso sobre la posibilidad de dotarnos de una constitución nueva, y hubo una comisión de bases con grandes constitucionalistas que participaron en ella. Lo que me ha llamado siempre la atención es que al final lo que se decidió es mantener la Constitución, pero borrar con tinta negra la firma del jefe de Estado que la promulgó. Y el original se muestra así en el Congreso, la misma Constitución promulgada en 93, solamente que se ha borrado el nombre de Alberto Fujimori. Así es. Pero lo que nosotros entendemos claramente es de que en la Constitución vigente están todos los mecanismos incluidos para todas las reformas que se quieran hacer, incluso para el cambio total de la Constitución. Entonces no tendríamos que estar pregonando, digamos, la convocatoria a una asamblea constituyente, absolutamente innecesaria con la Constitución que tenemos. Permítame, Juan, ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación, porque el libro tiene fuentes muy ricas, y contrastarnos con lo que pasó hace 20 años quizás pueda darnos buenas experiencias y buenas ideas. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con Juan Paredes Castro, periodista y autor del libro que se reedita ahora, La República Incompleta. Son las 9:23, estamos conversando con el periodista y autor Juan Paredes Castro, quien ha venido a presentarnos la segunda edición, 20 años después de La República Incompleta, el libro que apareció hace 20 años, para hacer un balance de la transición que vivimos del régimen autoritario de Alberto Fujimori a una democracia renaciente el año 2000 y 2001. Usted publica anexos, algunos de los cuales son poco conocidos, muy importantes de la época, entre los cuales hay un mea culpa institucional de la Fuerza Armada Peruana, los 3 comandantes generales, más el presidente del Comando Conjunto y del jefe de la policía. Un mea culpa institucional por sus compromisos ilegales con el régimen de Alberto Fujimori. Hay que destacar sobre todo la famosa acta de sujeción, que fue firmada ante un traidor a la patria por generales del ejército peruano y por almirantes de nuestra Marina. No olvidemos que el papel que cumplió Montesinos dentro del régimen de Fujimori fue un papel nefasto en términos estrictamente de la institucionalidad del ejército y de las Fuerzas Armadas, porque era un ex capitán del ejército que ya había tenido un proceso por espionaje y traición a la patria, que estuvo a punto de ser ejecutado entonces con otros códigos penales de la época. Estaba a punto de enfrentar un fusilamiento. El hecho de que fuera ayudante del entonces general del ejército Mercado Jarrín, Edgardo Mercado Jarrín, lo salvó prácticamente del pelotón. Y ese ex capitán se convierte luego en el asesor de inteligencia y en el hombre todopoderoso del régimen de 10 años de Alberto Fujimori. Y la institucionalidad militar se toma esa, no una revancha, pero sí la oportunidad de reivindicación cuando Paniagua
nombra las nuevas comandancias del ejército, y ahí hay un mea culpa de la institucionalidad, de la institucionalidad militar. Claro, y no podemos a partir de este mea culpa recordar lo que ocurrió el 7 de diciembre pasado. La posición de las Fuerzas Armadas frente a la declaración de Castillo fue determinante. Incluso todavía está en veremos lo que hizo o no hizo el ministro del Interior de ese momento. Él dice que no acató, pero hubo un retraso en su toma de decisión. Pero las Fuerzas Armadas sí fueron... Yo te diría, Mávila, con todo lo que he visto yo de regímenes civiles y militares en el Perú, te diría que ese suspenso que vivimos el 7 de diciembre fue un suspenso en el que yo todavía tengo mis dudas hasta qué punto lo pensaron 2 o 3 veces los comandantes generales de ese momento para desacatar o, digamos, obedecer las órdenes de Castillo. Fueron instantes, creo yo, muy rápidos en el que tuvimos la suerte, felizmente, de que las Fuerzas Armadas no se plegaron. Porque podían haberlo hecho por temor, podían haberlo hecho por algún interés, por algún compromiso, pero nos salvamos y se salvó la democracia. Otro tema que es muy importante de ver en el libro es la voluntad de diálogo que primó sobre la polarización que hubiera podido imponerse. Hubiéramos podido entrar a un país de revanchas en el que no se avanzaba. Y primó una voluntad de diálogo, en parte haces notar tú con el apoyo de la OEA y la mesa de diálogo que la OEA instaló. El tema es importante, porque la OEA sigue estando en nuestra actualidad y hemos escuchado a un ministro, nada menos que el de Educación hace 2 días, decir que la Comisión Interamericana, que depende de la OEA, es un adefesio, con el perdón de los adefesios, dijo, creyéndose gracioso. De manera que quiero que nos digas una palabra sobre el diálogo, cómo se impone en esas circunstancias el diálogo y el rol que la OEA jugó y que fue aceptado por todos los actores políticos democráticos. Mira, en muchos países del mundo las sociedades y los sistemas políticos han zanjado sus situaciones de crisis, incluso en enfrentamientos sangrientos, religiosos, como Irlanda, por ejemplo, o la democracia que se instaló en España gracias a una concertación. Es decir, el diálogo y la concertación, no importa el tamaño de la república, las características de la sociedad, si está en función de la defensa de una democracia y de derechos humanos, no hay que estarse preguntando quiénes somos los actores, porque al final de cuentas son esos actores, muchos subestimados o muchos descreídos unos de otros, los que al final de cuentas terminan suscribiendo un compromiso. Eso es lo que nos faltaría a nosotros respecto del 2000 y 2001, donde hubo la voluntad política de todos los partidos de trabajar por la reconstitución institucional democrática después de 10 años de autocracia. ¿Cómo tendríamos nosotros ahora, con los parlamentarios que tenemos, ¿no? Muchos de ellos absolutamente rechazados, desacreditados, con esta institucionalidad parlamentaria que tenemos y casi sin partidos? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que arrancar un diálogo? ¿Cómo tendríamos que establecer un compromiso político? Creo que hay muchas formas de hacerlo, pero tiene que haber voluntad política. No podemos traernos políticos de afuera ni instituciones de afuera, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros compartiendo estas reflexiones. Y bueno, mañana es, me parece, la presentación. Hoy, perdón, 7:30 sí, en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez. Así que ya lo saben, el desafío de construir un nuevo orden democrático en una sociedad no democrática a través de esta revisión y reedición de la República incompleta de Juan Paredes Castro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, tenemos una